Hola a todos, espero que disfruten de la historia. La historia no me pertenece igual que los personajes. Capítulo 9 Laffy. Al día siguiente nadie habló de las cosas que habían pasado la noche anterior y cuanto menos tiempo estuvo Ace en la casa, todos lo trataron un poco diferente. No había malos ojos entre los bandidos mientras miraban o interactuaban con él. A partir de ese día, Ace fue aceptado oficialmente por todos y no solo por Dadan, Dogra y Magra. Ken estaba feliz de ver esto y simplemente continuó con su vida. Se había estado impacientando desde hace algún tiempo. No tenía su móvil, ni ninguna forma de música para calmar sus oídos ni las necesidades diarias a las que estaba acostumbrado en su vida anterior. Todo lo que podía hacer era escabullirse a veces con su paraguas y divertirse. Ken incluso intentó volar con su paraguas y estaba tan feliz que podía sentir el aire corriendo por su cara, cuando se elevaba en el aire. Volar era algo natural para él. Incluso había probado su poder con el legendario tigre de la isla. Con un solo golpe de su martillo derribó al tigre unos metros hacia atrás. Estaba extasiado. Aunque sabía que su poder al 100% de Thor no sería suficiente para gobernar este mundo, lidiar con las cosas en el East Blue sería un paseo por el parque. Es la línea gran que necesitaba tener en cuenta. Ahí es donde Ken esperaba conseguir un personaje que le permitiera ser poderoso. Y, por supuesto, aprende aquí antes de New World. Su físico avanzado todavía no le permitía usar aquí de ninguna forma. Al principio, Ken pensó que podría aprender al menos observación o Kenbunsoku aquí como lo hizo Kobe durante la guerra. Pero no tuvo la suerte suficiente. Necesito encontrar a Naguri y pedirle que me enseñe. Al menos la forma inicial sería suficiente y trabajaría en este tiempo extra. Este era su plan por el momento. Los días pasaron como de costumbre y finalmente llegó el día que había estado esperando con ansias. Garp había regresado y esta vez había traído consigo a un niño pequeño. Garp sostenía al niño por el cuello y este niño pequeño colgaba de las manos del abuelo como si fuera de goma. Parecía extraño, pero solo Ken, que acababa de salir de la casa, tenía aún a su rostro. Dadan y otros también salieron escuchando todas las conmociones. Dadan, como de costumbre, había comenzado a quejarse de los problemas que Ace había traído a su vida, pero Laffy, que acababa de escapar de las garras de Garp, comenzó a correr. Ver al niño molestó más a Dadan y gritó: ¿Quién es este niño molesto? Este es Laffy. Cuida de él también. Oye Laffy, saluda. Laffy levantó la mano y dijo: yo. Ken, que se había parado en silencio cerca de Dadan y vio la escena icónica, tenía una sonrisa en su rostro. Por lo que parece, Laffy se había comido el Gomu Gomu no Mi o, como lo llaman las leyendas, Ito Ito no Mi modelo, Nika. Esto significaba que la historia estaba en el camino correcto y solo necesitaba esperar un poco más antes de que comenzara la aventura. Bienvenido a casa, Joy Boy. Ken murmuró por lo bajo. Ken estaba esperando el momento perfecto para entrar en las filas de los tres hermanos y ya tenía una escena perfecta en mente. Todos estos años había estado pensando en maneras de entrar en la hermandad y sus recuerdos ya le habían ayudado a labrarse un camino. Después de eso, Ace escupió a Laffy y así comenzó el famoso correr detrás de Ace. Ken estaba radiante de alegría al ver esto. Hizo bien en no intervenir en este sentido. Garp se quedó con ellos durante unos días antes de irse mientras Laffy notaba a Ken. Yo, soy Laffy. Encantado de conocerte. Seamos amigos. Soy Ken. Encantado de conocerte también y seguro que podemos ser amigos. Ken dijo. Sabía que Laffy estaba interesado en él, pero el odio inherente de Laffy por los bandidos no le permitió estar con Ken por mucho tiempo. Laffy recientemente tuvo una gran interacción con bandidos, por lo que ver a Ken con bandidos no le cayó bien. Laffy no odiaba a Ken, pero al ver que Ken tenía casi su edad, se acercó a él. Aquí no tenía amigos y solo Ken podía ser su amigo, ya que Ace se va por primera vez en la mañana. Garp al ver todo esto solo sonrió y no detuvo estas pequeñas travesuras de sus tres nietos. Después de que Garp se fue, Laffy intentó interactuar con Ace, pero él se quedó en silencio y se fue temprano en la mañana.
y Luffy también lo siguió como un idiota. Ken suspiró. Era hora de poner su pie en el mundo y controlar el destino en sus propias manos. Después de que Luffy se fue tras Ace el primer día, le dijo a Dadan en voz baja. Saldré como Ace y Luffy. Es hora de que yo también salga y vea el mundo con mis propios ojos. ¿Por qué? ¿Quién limpiará la casa si te vas? Eres el único niño bueno en la casa. No hagas las cosas más difíciles. Dijo Dadan con una cara seria tratando de establecer el dominio aunque estaba feliz por dentro. Ken había sido un hogareño durante demasiado tiempo y necesitaba ver el mundo como lo había hecho Ace, pero era cierto que ella tendría dolor de cabeza limpiando y cocinando. Ken la había estado ayudando durante tanto tiempo que había olvidado una vida sin Ken. Puedes ocuparte de eso tú mismo. A Ken no le importaban los pensamientos de Dadan. Suspiro. Ve. Vive tu vida. Dijo Dadan. Ken solo le sonrió. Después de ver desaparecer a Luffy y Ace, Ken tomó su paraguas y salió de la casa. Seguiría a Luffy y Ace pero desde lejos y se aseguraría de que nada extremo le suceda a Luffy. Capítulo 10 Secuestrado. La progresión en los últimos años no ha sido buena para Ken. Solo había podido completar el 50% del personaje de Thor y cuando llegó al 50% pudo sentir que tenía un mayor control sobre el trueno que antes, pero la progresión aún era muy lenta. Ken tenía la teoría de que solo las peleas y trabajar en el comportamiento de Thor podrían hacer que su personaje progresara rápido, pero aquí en esta isla no había casi nadie con quien luchar. Todos morirían con una sola toma de él. Incluso el tigre casi muere cuando lo golpeó con su martillo. En ese momento, había olvidado cómo el martillo trataba a otros que no eran dignos. Mientras todos estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, Luffy se enfrentaba a un escenario totalmente diferente. Estaba luchando por su vida. Todos los días corriendo detrás de Ace. Una vez casi muere y Ken incluso pensó en ayudarlo en ese momento, pero la pura voluntad de Luffy lo mantuvo con vida. Este tipo es realmente problemático. Así había pasado una semana y finalmente Luffy pudo encontrar el escondite secreto donde Ace y Sabo solían acumular dinero. Y así de esta manera ocurrió la primera interacción. El famoso trío finalmente se conoció por primera vez y Ken, como de costumbre, estaba escondido en una de las ramas en lo alto de estos enormes árboles. Los árboles aquí son realmente grandes. Hacen que me esconda fácilmente. Este idiota de Thor nunca aprendió cómo hacer operaciones de sigilo. Es una suerte que Thor durante su entrenamiento al menos notara a Loki o de lo contrario fallaría terriblemente en las misiones de sigilo. A Ken se le puso la piel de gallina al pensar en los miles de años que había pasado dentro del sistema. Se aburría terriblemente y casi lloraba. No era de extrañar que Thor y Loki jugaran el juego del gato y el ratón entre ellos. Vivir durante tanto tiempo definitivamente conduciría a malos pensamientos y prejuicios. Como era de esperar, Luffy fue atrapado por Ace y Sabo y, como vio el lugar del tesoro secreto de Ace y Sabo, ambos decidieron hacer una cosa. Vamos a matarlo. Sí, tendremos que hacerlo. Pero ambos no se dieron cuenta de lo estúpido que era Luffy. En el momento en que se dio cuenta de que lo podrían matar, comenzó a llorar en voz alta. El grito fue tan fuerte que incluso Ken, que estaba lejos del trío, pudo escucharlos gritos y casi tuvo que taparse los oídos. Y esos gritos de Luffy finalmente atrajeron a Pchemi, uno de los miembros de los infames Blue Ham Pirates. Este grupo pirata era auténtico y no tenía ningún resultado final. Saquearían y matarían todo lo que se interpusiera en su camino. Y han estado particularmente molestos recientemente debido a las frecuentes incursiones de Ace y Sabo en sus billeteras.
Y como la historia debería haber progresado, Porchemi, al escuchar los gritos de Laffy, vino directamente desde Gray Terminal para encontrar a Ace y Sabo. Ken estaba mirando todo el drama desde lo alto y no pudo evitar contraer un poco la cara. Los gritos de Laffy incluso atrajeron a personas de Gray Terminal. Sus gritos son realmente legendarios. Ken pensó al recordar cómo Laffy lloró después de la muerte de Ace. Y como dice la idiotez, Porchemi atrapó a Laffy al final y se lo llevó. Ken, que estaba mirando todo esto, ahora tenía la mano en la frente. Podía ver claramente que el trío se estaba escondiendo de Porchemi, pero luego Laffy fue. Y lo atraparon. Casi deliberadamente. Es como si Laffy quisiera demostrar su lealtad a Ace y Sabo al no revelar los secretos. Que no detuvo a Porchemi ya que sus planes estaban en marcha y solo necesitaba esperar un poco más. Así, Laffy fue secuestrado y llevado frente a los ojos de Ace y Sabo. Al ver que se llevaron a Laffy, lo primero que hicieron Ace y Sabo fue mover los tesoros a un nuevo lugar y esconderlos mientras Ken seguía a Porchemi por detrás. Necesitaba asegurarse de que Laffy estaba vivo hasta que Ace y Sabo vinieran a liberarlo. Lo siento, Laffy, por mis propios motivos egoístas, tendrás que sufrir un poco. Te prometo que te lo compensaré. Ken oró en silencio en su corazón cuando vio que Laffy estaba siendo atado con cuerdas alrededor de su cintura y abdomen y colgado. Y así comenzó el cruel asalto de Laffy. Pero cuanto más Ken veía todo esto, desde lejos, más apretaba su paraguas. Los cielos sobre Gray Terminal y la mitad del reino de Goa se estaban llenando lentamente de nubes negras y sonidos atronadores. Parecía que el cielo se acercaría pronto, pero nada de esto le importó a Ken. Cuando vio a Porchemi golpeando a Laffy con sus guantes especiales. Honestamente, si el cuerpo de Laffy no fuera de goma, habría muerto hace mucho tiempo por los constantes golpes de Porchemi. ¿Por qué no me dices dónde está escondido el dinero? No lo diré. No lo haré. No lo haré. Su voluntad indomable, su fruta del diablo y el hecho de estar acostumbrado al dolor y al sufrimiento permitieron a Laffy sobrevivir hasta que el sol se ocultaba en el mar. El cielo estaba sombrío por todas partes, pero estaba despejado al otro lado. Había un extraño tono naranja sobre la terminal gris. Y finalmente Porchemi se cansó de golpear a Laffy y tomó su enorme espada en forma de dadao y la arrastró por el suelo. Se hartó y sufría de miedo a Blueham en este punto. Sabía que si no podía llevarle las respuestas a Blueham, moriría, así que era mejor que este niño muriera y al menos podría ganar algo de tiempo para encontrar a Ace y Sabo. Mientras arrastraba la espada, Ace y Sabo ya habían comenzado a correr desde el bosque hacia el escondite de Porchemi y su grupo de piratas. Ken sonrió al ver esto, ya que finalmente era hora de salir de su escondite y dar el primer paso. En Pirate World. Capítulo 11. Entrada de héroe. ¡Suéltalo! Con esos enormes gritos de guerra, Ace y Sabo entraron grandiosamente en el escondite de Porchemi y su tripulación. Ace, siendo él cabeza caliente, fue el primero en atacar a Porchemi, pero Porchemi lo atrapó fácilmente. Y al ver que Sabo tuvo que atacar furtivamente a Porchemi para rescatar a Ace que estaba atrapado en sus manos. Laffy estaba particularmente feliz de que Ace hubiera venido a rescatarlo, pero temía por la vida de Ace y Sabo. Sabo, libera a Laffy, yo me ocuparé de este tipo grande. Ordenó Ace y Sabo, al recibir la luz verde, ya había comenzado a correr hacia Laffy. Por supuesto. Otros miembros de la tripulación lo detuvieron, pero el de Sabo era flexible.
pequeño y diestro, lo que lo ayudó a maniobrar entre los miembros de la tripulación e incluso robar un pequeño cuchillo. Con un golpe, pudo cortar las cuerdas y sostener a Luffy sobre sus hombros, quien ahora estaba casi inconsciente con todos los golpes y la pérdida de sangre. Ace, vámonos. No necesitamos luchar contra ellos y escapemos. Sabo estaba casi fuera del escondite cuando notó que Ace no estaba corriendo con él. Cuando se dio la vuelta, vio que Ace estaba en un momento de estancamiento contra Porchemi. Estaba pensando en pelear con el de frente. Oye, chico, ¿crees que somos algunos matones de la naturaleza? Somos piratas. ¿Entonces crees que puedes vencernos? Deberías estar corriendo. Las velas de Porcemay en su cabeza eran visibles en este punto. No podía soportar el hecho de que un niño de 10 años estaba parado frente a él listo para pelear. En ese momento, los truenos rugieron fuertemente afuera cuando el sol ya se había puesto. Había destellos de relámpagos entre las nubes que iluminaban la terminal gris de vez en cuando. Ace estaba listo para enfrentarse a Porchemi. Mientras que Sabo se horrorizó al ver que Ace se detuvo, de repente hubo un fuerte sonido en el techo roto del escondite. Antes de que pudieran levantar la cabeza para ver qué causó el sonido, un niño, que parecía tener 8 o 9 años, saltó desde arriba. Parecía heroico ya que su cuerpo estaba cubierto por el traje que parecía que los antiguos romanos o griegos podrían haber usado en la tierra en la antigüedad. Había destellos de relámpagos por todo el cuerpo y tenía un martillo en la mano. La electricidad azul era más visible y evidente en el martillo. El martillo se veía fino y exquisito. Porchemi, su tripulación, Ace, Sabo e incluso Luffy, que ahora había abierto los ojos, se quedaron boquiabiertos al ver quién acababa de saltar de la nada. Entre todos los presentes solo Ace y Luffy reconocieron al chico que había llegado. Ken. Tú. Conocido. Has. Ken dijo y caminó lentamente hacia Ace. Los ojos de Ken tenían ira. Estaba realmente enojado. Aunque sabía que Ace nunca retrocedería sin importar que, con toda honestidad, Ken odiaba este comportamiento de Ace. Esto fue lo que causó muchos sufrimientos. Luffy, Barba Blanca, Jimba, Tama. Todo el mundo tuvo que pasar por la angustia de ver morir a Ace en la guerra. Esto fue egoísta. No estaba solo en este mundo. Tiene amigos, tiene familia. Nunca pensó en ellos cuando se enfrentó a tanta gente. ¿Cómo estás aquí? ¿Qué es este rayo? Ace pudo ver que las chispas eléctricas seguían corriendo sobre el disfraz raro de Ken y Ken respondió a esta pregunta de Ace con un puñetazo en la cabeza. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que la piel se hinchara de rojo. ¿Qué diablos? ¿Por qué me golpeaste? Ace tenía lágrimas en los ojos al ver este repentino comportamiento violento de Ken. Ya estaba confundido de lo que estaba pasando y ahora este puñetazo. Nunca había visto a Ken siendo violento. Siempre fue el tipo tranquilo que cuidaba de todos, pero esta era la primera vez que golpeaba a alguien. Te golpeé porque solo eres un imbécil egoísta. ¿Qué dijiste? Dijiste eso de nuevo. Un tipo egoísta que solo piensa en sí mismo. Ahí lo dije. ¿Qué puedes hacer? Ken tenía ira en su rostro cuando estaba listo para golpear a Ace nuevamente. Sabo y los demás miraban al dúo estupefactos. ¿De dónde salió este niño? ¿Qué pasa con las chispas eléctricas alrededor de su cuerpo? Había muchas preguntas, para las que no tenían respuesta. Pero Porchemi no tenía nada de eso. Ya podía sentir que este chico nuevo que acababa de llegar no era simple y necesitaba sacarlo primero antes de terminar el trabajo con Ace y Sabo. Sin perder tiempo,
agitó su espada en el cuello de Ken, quien ahora estaba discutiendo con Ace. Los ojos de Ace y Luffy se abrieron cuando vieron esto. Ken, esquivarlo. Oh. Antes que Ken pudiera hacer algo, la espada ya estaba a 1 pulgada de distancia y la enorme espada golpeó su objetivo con total precisión. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que otros imaginaban. Algunos de los que habían cerrado los ojos pensando que este nuevo chico eléctrico moriría bajo la hoja de Porchemi casi tuvieron otro infarto al ver la siguiente escena. La espada Dadao de Porchemi ni siquiera pudo penetrar la piel de Ken. Ni siquiera la sangre se derramó en la piel donde tocó la hoja. Porchemi se quedó boquiabierto al ver esto y también los demás. No esperaban que una espada tan grande ni siquiera pudiera penetrar el cuerpo de este niño pequeño. Esto subvirtió su visión del mundo. ¡Qué demonios! Nani, carajo. Ken giró lentamente la cabeza mientras Porchemi retiraba la espada del cuello de Ken. No podía creer que pudiera siquiera arañar la piel de este niño y para asegurarse de que lo hizo bien, estaba listo para dar otro golpe. ¿Quién diablos eres tú? Porchemi rugió mientras sostenía su mano en alto para generar velocidad para golpear a Ken. Ken no respondió mientras levantaba lentamente el martillo en su mano izquierda y antes de que Porchemi pudiera siquiera terminar su golpe completo, Ken ya había arrojado el martillo a la muñeca de su enemigo. Capítulo 12 Magia. Mjolnir actuó exactamente como se esperaba. El martillo golpeó la muñeca a gran velocidad e impulso y esto provocó suficiente dolor para que Porchemi soltara su espada. Gritó de dolor. Pero la guinda del pastel aún estaba por llegar. El martillo que fue lanzado por Ken ya había cruzado bastante distancia. Después de golpear la muñeca y luego, mágicamente, el martillo que se suponía que tenía un arco parabólico y caía al suelo hizo un giro en U. El martillo viajó de regreso a la mano derecha de Ken. En un lapso de 1 minuto o 2, las personas presentes habían visto tantas cosas que fácilmente podrían declarar que tales escenas nunca más serían vistas por sus ojos en su vida. Un niño de 8 años que tenía chispas eléctricas por todo el cuerpo detuvo el ataque de un cruel pirata sin siquiera moverse y usó un martillo mágico para desarmar al enemigo. Un martillo que viajó de regreso a su dueño después de hacer su trabajo. Muchos habían oído hablar de las frutas del diablo. Algunos de ellos incluso conocen las clases de frutas del diablo, pero ¿qué diablos es esta fruta del diablo de Ken? ¿Cuerpo indestructible? ¿Domador de martillos? ¿Qué diablos es él? Ken. ¿Qué diablos eres? Ace estaba horrorizado. Había visto a Luffy con su fruta del diablo, pero esto era totalmente diferente. Ken no se molestó en responder a Ace, pero miró a Porchemi, que gritaba de dolor. El golpe del martillo fue suficiente para romperle la articulación de la muñeca. Estaba en un dolor inmenso. Porchemi. ¿Cómo se siente estar del otro lado del cuchillo, Saqueaste a tantos inocentes. Mataste a niños y mujeres. Incluso dicen que cortaste las caras de tus enemigos. Ahora morirás pronto y yo ni siquiera tendrá que hacer nada. Ken sonrió como un demonio mientras caminaba hacia Porchemi. Ken estaba girando su martillo a alta velocidad ahora que estaba listo para golpear a Porchemi nuevamente. Ardía de ira al ver cómo torturaba a Luffy. Ahora era su turno. Sin perder un momento más, Ken usó el martillo giratorio de alta velocidad y golpeó justo en la mandíbula inferior de Porchemi, que estaba de rodillas. Este golpe solo levantó a Porchemi del suelo y fue arrojado a unos metros de distancia.
La mandíbula inferior se rompió en múltiples pedazos y perdió los dientes cuando Ken hizo este único movimiento. Los otros miembros de la tripulación se horrorizaron al ver esto y ya se dieron a la fuga. Los espectadores también retrocedieron debido al miedo. Todo lo que necesitó fueron 2 golpes para llevar a Porchemi casi a la muerte. Y eran simplemente promedio en comparación con Porchemi. Ken no se preocupó por los espectadores y arrojó el martillo a los miembros del equipo, que corrían. El martillo salió volando de nuevo y golpeó a uno de los miembros de la tripulación y luego, como antes, volvió a Ken. Ken repitió lo mismo con los otros 2 miembros. Este solo golpe fue suficiente para romper la columna vertebral de uno, la pierna de uno y la clavícula de la última persona. Ken lo había apuntado perfectamente para asegurarse de que estos 3 secuaces le contaran a Blue Ham lo que había sucedido. Quería que Blue Ham temiera. Después de todo, tenía otros asuntos con este malvado pirata. Finalmente los enemigos terminaron. Aunque Porchemi no estaba exactamente muerto, estaría muerto en 1 o 2 días si Blue Ham no lo mata. De todos modos, no le importó a Ken cuando regresó con el trío que tragó saliva al ver la hazaña mágica de Ken. Tú debes ser Sabo. Ace ha dicho muchas cosas sobre ti. Ken dijo, mientras adelantaba sus manos para estrechar las suyas. Sabo involuntariamente estrechó las manos de Ken. Tú debes ser Ken. Encantado de conocerte. Sabo fue sorprendentemente muy educado aquí, pero su voz temblaba mientras pronunciaba esas palabras. Regresemos. De acuerdo. Ken dijo mientras comenzaba a salir del escondite en ruinas. Los otros 3 permanecieron en silencio mientras seguían a Ken. Los espectadores se escondieron o escaparon al ver salir a Ken. Este chico era otra cosa, así que mejor no se metieran con él. Incluso fotografiaron las caras de Ace, Sabo y Laffy para no meterse con ellos en el futuro. Ace y Sabo ya eran famosos en Gray Terminal. Pero hoy serían famosos incluso en el centro del reino de Goa después de esto. La hazaña de hoy será legendaria. Y se contará en los días venideros. Después de caminar bastante tiempo, los 4 llegaron al nuevo escondite que Ace y Sabo habían construido tan rápidamente. Y al ver que Laffy estaba a salvo se echó a llorar. Ken ya había traído algunas vendas y ayudó a Laffy a detener el sangrado. Fue una suerte que Laffy no necesite puntos en su cuerpo como el que está debajo de su ojo derecho. Laffy lloraba sin parar mientras Ken ayudaba a Laffy a vendarse. Aparte de Laffy, Sabo y Ace estaban en silencio y no sabían qué decir. Nunca esperaron que el día terminara de esta manera. Y después de los vendajes, Laffy finalmente se detuvo y miró a Ken y dijo: Gracias. Inclinó la cabeza porque realmente lo decía en serio. Ken negó con la cabeza y dijo: De todos modos, Ace y Sabo te habrían salvado. Ya habían llegado allí para salvarte. Simplemente hice el proceso más fácil. Las caras de Ace y Sabo estaban rojas después de escuchar eso. Lo que Ken hizo allí fue legendario y ahora significa que podrían hacer esto. Ken les acaba de dar una paliza a todos. Con un martillo. Después de que Laffy se calmó, Ken preguntó: ¿Tienes preguntas, supongo? Pregunta. Después de un momento de silencio, Ace se armó de valor y preguntó: ¿Qué diablos eres? Cuando traté de convencerte antes de que te unieras a nosotros, nunca lo hiciste, pero ¿por qué ahora? Todos estos años sufrimos. Sí. Hubieras dicho que tienes tanto poder, habríamos llevado una buena vida. Ace estaba enojado. Siempre había considerado a Ken como uno de sus mejores
amigos. Pero ahora se dio cuenta de que estaba engañado. Este tipo estuvo escondido todo este tiempo. Capítulo 13. Poderes. Oí, Ace, cálmate. Él acaba de salvarnos, de lo contrario, habríamos muerto. A manos de Porchemi. Sabo dijo que estaba un poco asustado de Ken. Fue despiadado con Porchemi y ni siquiera permitió que Porchemi hablara. No. Quería que le rompieran los huesos. Sería doloroso. Laffy también quería saber por qué Ken siempre estaba con los bandidos y finalmente estuvo aquí e incluso lo salvó. Si quieres una respuesta a eso, puedo decir que si hubiera intervenido temprano en tu vida, ustedes dos nunca se habrían vuelto tan fuertes. Laffy es un usuario de la fruta del diablo. Un usuario de la fruta de goma, pero ustedes dos pueden jugar fácilmente con él como si nada. Si hubiera intervenido en tu vida, te habría debilitado. Pero ahora ambos saben que solo el poder que les pertenece es el poder real. Ken dijo. Y esta era la verdad. Si se hubieran dado cuenta de que Ken tenía poderes asombrosos, definitivamente se habrían aflojado. Pero aquí Ace y Sabo lucharon y se hicieron más fuertes. Ace y Sabo entendieron lo que quería decir Ken. Eso era cierto. Probablemente habrían disfrutado de la vida bajo la sombra de Ken. Entonces, ¿por qué venir a nuestra vida ahora?, preguntó Ace. Porque al igual que Laffy, yo también me siento solo. He estado con Dadan durante tanto tiempo que extraño ser un verdadero amigo de alguien. Ahora soy libre. Y así vine. Ken dio una respuesta a medias verdad. No podía decir qué. Estaba esperando este momento. Pero era cierto. Se sentía solo allí. Ace y Sabo entendieron que lo que Ken dijo era correcto. Había estado solo todo este tiempo y era bueno que Ken estuviera fuera ahora. Ken era superpoderoso. Y ahora podrían cosechar fácilmente los beneficios. Ese tigre feroz, el oso rabioso, esos grandes animales. Todos podrían ser derribados pronto. Ace y Sabo ya estaban soñando despiertos y babeando. Más tarde, Ace procedió a tener una discusión con Laffy sobre por qué se negó a revelar la ubicación, ya que podría haberse salvado. Luego, como Ken, también dijo que estaba solo y que odiaba ese sentimiento. Ace sintió que lo necesitaban y que alguien le decía que su vida valía la pena. Ya era de noche en ese momento y Sabo decidió vivir con Ken y otros miembros de la familia de Dadan porque temían que Blueham pudiera atacarlos furtivamente a altas horas de la noche. Ace aceptó de buena gana, pero antes de regresar Ken dijo: trae a casa un poco de carne. Este mundo tiene verduras y otras cosas, pero en este bosque solo se puede acceder fácilmente a la carne y en grandes cantidades. Los ojos de Laffy brillaban cuando Ken sugirió que le encantaba la carne. Sabo y Ace también tenían hambre porque habían tenido un día difícil. Ya era de noche, así que Ken no pasó mucho tiempo y fue al río cercano a matar 2 cocodrilos. Ace y Laffy son esas personas que tienden a comer más de lo normal, por lo que era mejor tomar más. Y al igual que antes, Ken pudo matar de un solo golpe a 2 cocodrilos. Fue difícil encontrarlos, pero Ace y Sabo sostuvieron antorchas de fuego para encontrar cocodrilos. Regresaron a casa un poco tarde, pero cuando lo hicieron, Dadan y los bandidos se quedaron boquiabiertos. 2 cocodrilos. ¿Qué diablos hicieron estos 4 niños? Dadan es Sabo. Él se quedará con nosotros aquí. Así que para compensar traeremos más comida. Ken dijo con una sonrisa. Dadan estaba listo para regañar a Ken y Ace, pero al ver el rostro brillante de Ken finalmente lo aceptó. De todos modos, no tendrán que pensar en la comida hasta que estén aquí.
Y de esta manera Sabo pasó la noche. Al día siguiente, temprano en la mañana, los 4 niños salieron a divertirse. ¿Y cómo había sobras de la noche anterior? Desayunaron bien por la mañana. Laffy habló sobre su fruta del diablo y habló de las cosas que podía hacer con su cuerpo, lo cual era algo muy nuevo para Sabo, aunque Ace y Ken ya lo sabían y lo habían visto, por lo que no era nada nuevo para ellos. Pero Ace finalmente miró a Ken y luego miró el paraguas. Por la mañana y la noche anterior vieron otra cosa mágica. El martillo se había convertido en un paraguas. Ace y otros definitivamente estaban más interesados en Ken, que había usado poderes. Ken, ¿qué tipo de fruta del diablo comiste? Tu cuerpo es indestructible, incluso un martillo increíble. Ken pensó durante una buena cantidad de tiempo y luego dijo: no sé qué tipo de fruta comí. Mintió entre dientes y no se avergonzó en absoluto, y los 3 tampoco se dieron cuenta de que les estaban mintiendo. Pero sé esto. La fruta del diablo que comí me da el poder de vivir la vida de otra persona en otro mundo y me permite obtener los poderes que he vivido. Ayer lo que viste fue que yo estaba usando los poderes de Thor. Thor es un príncipe de Asgard. Para los humanos, podemos considerarlos como dioses y, por lo tanto, me da una gran fuerza, un cuerpo resistente, una larga vida, control sobre los rayos y, por supuesto, este martillo. Este martillo es un martillo mágico y solo esos los que son dignos pueden levantarlo. Ken dijo, mientras cambiaba el paraguas a martillo y lo dejaba en el suelo para que otros lo probaran. ¿Otro mundo? ¿Qué es eso? Es sabroso. ¿Qué es otro mundo? No entiendo. Entonces Ken recordó que estos niños no entienden lo que significaba el otro mundo. El conocimiento hablado por Ken destruyó su visión del mundo una vez más. En 2 días pudieron ver y conocer cosas tan nuevas que Laffy se quejó al final de que era demasiada información para él. Ja ja ja. Entonces, ¿quieres saber la historia de Thor?, preguntó Ken con una luz. Son gratis de todos modos, así que era mejor compartir historias y pasar el tiempo. Capítulo 14. Compartir. Sugoi. Tienes poderes de otro mundo. ¿Qué es un dios? Las preguntas de Laffy estaban realmente fuera del mundo. Aquí. Ace y otros tenían las manos en la frente al ver la estupidez de Laffy. Sabo luego explicó que era Dios y Laffy realmente se conmovió. Por no hablar de él, incluso Ace y Sabo se sintieron conmovidos por ello. No me mires de esa manera. Aunque dije que esto es Dios, pero es muy relativo. Solo tengo una fuerza mayor y una larga vida con el poder del rayo. Todavía estoy lejos de ser un dios real. Pero solo con este poder puedes gobernar este mundo. Sabo dijo que a partir de ahora todavía era demasiado ingenuo. Eres demasiado ingenuo, Sabo. Todavía hay gente aquí que me daría una paliza. Ken dijo mientras negaba con la cabeza. OMS. Nuestro abuelo. La respuesta de Ken les dio escalofríos tanto a Ace como a Laffy. Solo estos 2 conocen el horror de Garp y lo despiadado que era. ¿En serio? ¿Tu abuelo es tan poderoso? Sabo también estaba aterrorizado. Acababa de escuchar cómo era Thor y lo que podía hacer. Incluso Ken insinuó que en esta isla casi no había nadie que pudiera siquiera arañarlo. Olvídate de matarlo. Pero esta confianza se rompió en el momento en que surgió el nombre de Garp. ¿Qué tan poderoso era este abuelo de estos 3? Estoy de acuerdo. El abuelo es muy poderoso. Cuando me golpea, puedo sentir dolor a pesar de que estoy hecho de goma.
Luffy dio fe de eso. Ken solo sonrió y no explicó. Explicarles aquí no tendría sentido. Eran demasiado ingenuos y demasiado jóvenes para siquiera entender que era aquí. Tal vez esta situación podría cambiarse más adelante. Lo que sea. Al menos aquí podemos jugar todo el tiempo que queramos y nadie nos puede tocar. Ace dijo que estaba feliz de que ahora tenían a alguien que siempre podía protegerlos y finalmente podía dormir sin preocupaciones. Luffy, Ace y Sabo hablaron sobre la vida de Thor, pero finalmente llegaron a la conclusión de que en su mayor parte era aburrida. Aunque el poder era bueno. Pero tanto tiempo e incluso perdió a su hermano, a sus padres e incluso a su mundo. Eso era triste. Por cierto, ¿ustedes tres quieren experimentar otra vida y obtener poderes?, preguntó Ken de repente. ¿Qué? Nani. Los tres se pusieron de pie cuando Ken casualmente dijo estas palabras. Sí, puedo llevaros a los tres a mundos diferentes y la fruta del diablo elegirá qué mundo y qué personaje daros. Incluso puede ser un personaje sin poderes. Así que no saltéis sobre esto. Solo puedo daros poderes, pero no podrás usarlos de inmediato. De hecho, ni siquiera yo tengo todo el poder de Thor, ¿cómo? Habrás entendido. No tengo Stormbreaker. Así que cualquier poder y carácter que obtengas dependerá de tu suerte. Ken les dio la primera explicación, pero ya podía ver los ojos brillantes de los tres. Esta tentación fue demasiado. Nuevo poder. Nuevo mundo. Nueva comida, exclusiva de Luffy. ¿Realmente harás eso? ¿No temes que filtraremos tu secreto a otros?, preguntó Ace. A diferencia de Luffy, Ace era más sensato y había visto lo suficiente como para saber al menos cómo era el mundo. Confío en tres de ustedes. Lo único que temo es acerca de Luffy, pero una vez que vivas una vida, ya no serás ingenuo. Verás un mundo nuevo. Vive una vida plena. ¿Crees que seguirás siendo un niño después de eso? Tú saldrás. Ken dijo. Oí. Somos lo suficientemente maduros para ser adultos. Humph. Jai, sí, pero recuerda que solo las personas ignorantes piensan que conocen el mundo. Ken les lanzó palabras de generaciones anteriores. ¿Entonces realmente viviremos una nueva vida? ¿Habrá nueva comida? Ah. Luffy solo le importaba la comida y el poder ocupaba el segundo lugar para él. Mientras que Ace y Sabo eran diferentes. Querían ser fuertes como Ken y esta era su oportunidad. También estaban muy agradecidos de que Ken estuviera listo para compartir sus poderes con los demás. Incluso para su edad, podían entender qué clase de cosa aterradora era esta fruta del diablo, y ya habían decidido nunca hablar sobre este poder de Ken a nadie. Dependía de la gente cómo interpretaban los poderes de Ken. ¿Entonces ustedes tres decidieron ir por el viaje?, Ken preguntó de nuevo. Por supuesto. Diablos. Quiero carne de un mundo diferente. Muy bien. Antes de ir, diré esto, después de ingresar al mundo, no podrás controlar el cuerpo y solo podrás ver el mundo desde la perspectiva de los demás. Todo lo que puedes hacer es ver y aprender del mundo. Puede haber muchas cosas que tal vez no puedas hacer en esa vida, pero aquí podría ser útil. Ken explicó las cosas generales a tener en cuenta en el viaje e incluso habló de su experiencia para que pudieran aprender más. Está bien. Ustedes tres hagan fila y déjenme usar mis poderes. El trío se mantuvo erguido, pero la emoción era evidente por el lenguaje corporal. Sistema, toma a estos tres y envíalos. Ken se comunicó desde su mente. Host ha seleccionado a Sabo, Porgas de Ace y Monkey de Luffy para enviar a diferentes mundos. Seleccionando
Seleccionando. Seleccionado. ¿El anfitrión quiere ver los mundos a los que han sido enviados los tres? Oh. ¿Yo también puedo hacer eso? Supongo que puedo mirar en el mundo y ver si es un mundo conocido. No viviré en sus mundos de todos modos. ¿Puedo controlar el paso del tiempo en sus mundos? Capítulo 15. Un mundo. Sí, anfitrión. Puedes echar un vistazo a su vida y salir cuando quieras. Mejor. Ken procedió a ingresar al mundo y ver a qué mundo y a qué personaje se envió. A Sabo. Y estaba sorprendido, o más bien bastaría decir que estaba un poco horrorizado al ver el carácter que había poseído Sabo. Nunca en sus sueños más. Locos esperó que el sistema le diera a Sabo tal carácter. Sabo tenía el personaje de Shimere Danzo, uno de los antiguos líderes de Konoha del mundo de Naruto. Danzo probablemente era un personaje universalmente odiado por cualquiera que hubiera visto a Naruto manipulando a Konoha, quitando el ojo de Shisui e incluso obligando a Itachi a tomar una decisión tan trágica como la de aniquilar a su propia familia e incluso a sus propios padres. A quien realmente le encantó la pelea entre Danzo y Sasuke. Fue una pelea bien merecida, aunque el comportamiento y el carácter de Sasuke ese momento era discutible, pero sufrir tal trauma y vivir para vengarse volvería loco a cualquier persona. Y ahora Sabo tiene el personaje de Danzo. Esto no tenía precedentes. Rezó por Sabo en silencio. Su familia ya estaba un poco jodida y ahora vería el lado oscuro de la sociedad. 2 guerras, un Hokage fallido y al final asesinado por sus propias maquinaciones. Esto probablemente golpearía a Sabo en su corazón y mente. Aunque el sistema se aseguraría de que no hubiera trauma psicológico, seguramente convertiría a Sabo en una persona un poco diferente. Pero bueno, también hubo ventajas. Era poderoso y tenía múltiples Sharingans en sus manos, pero, de nuevo, la mano derecha de Danzo era realmente asquerosa. Sistema, ¿qué pasa con su mano cuando complete el 100% del personaje en él? Futuro. Anfitrión, el sujeto Sabo puede escalonar su cuerpo dentro y fuera del personaje de Danzo, lo que le permite cambiar su mano y su ojo izquierdo cuando el tiempo lo exige. No tendrá que cubrirse la mano como Danzo. Está bien. Eso es conveniente. Ken vio la trayectoria de vida de Sabo por un momento. Su obsesión por ser él Hokage. Y luego su ambú secreto del cual era el jefe supremo. Ken también había visto estas escenas en el pasado, así que después de unos segundos salió de ellas. Muéstrame a Ace. Y al momento siguiente, Ken fue arrojado a una perspectiva en tercera persona del personaje de Ace que había poseído, y cuando vio al personaje casi se atragantó con su propia saliva. ¿Qué diablos estaba mal con este sistema? Ace tiene el mismo mundo que Sabo, pero un personaje diferente. Niri Yuga. El único shinobi de la clase de Naruto que murió en la guerra. ¿Era esto una especie de broma? Estaba el sistema presagiando su muerte en la guerra de Marineford. Sistema que no fue una buena broma. El sistema no entiende lo que quiere decir el host. La designación del personaje es siempre aleatoria. Sí, sigue diciéndote eso. La mitad de la vida de Nili se consideró a sí mismo encadenado por el destino. Y cuando salió de eso, lo mataron en la guerra. Las banderas rojas de ambos personajes son más claras que tu negación. Ken acusó al sistema de que el sistema no respondió. Tal vez Ken tenía razón. La designación del personaje no fue tan aleatoria como parecía. Se suponía que Sabo se uniría al lado oscuro y más oculto del mundo. Así que Danzo era más adecuado para esto.
Niji y Ace eran más compatibles. Lo que sea. No es que su nivel de poder sea bajo. Tanto Danzo como Nili son asombrosos. Ken no se quejó más y después de ver las escenas de Niji siguió adelante. Y. Ahora era el momento de ver qué personaje tenía Luffy. Estaba bastante seguro de que el sistema definitivamente le daría otro mundo a Luffy, ya que dos personas del mismo mundo eran una coincidencia. Pero la realidad le dio una bofetada en la cara. Al igual que los otros dos, Luffy también obtuvo el mismo mundo y un personaje que literalmente tenía un mono en su nombre como Luffy. El personaje de Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage. Joder. Incluso después de todo esto, ¿sigues pensando que el nombramiento de su personaje no depende del nombre? Hubo silencio del sistema. Probablemente fue debido a la culpa que el sistema estaba en silencio. Ken no entendía por qué el sistema mintió sobre el hecho de que los personajes nunca dependieron de cosas aleatorias, sino más bien de la compatibilidad. Ken estaba realmente sorprendido por el hecho de que los tres futuros hermanos tenían el mismo mundo. Esto no era lo que esperaba. Al ver tres personajes del mundo de Naruto, se aburrió y decidió salir de la simulación. Solo necesitaba esperar un minuto antes de que el trío regresara al mundo real. Estaba deseando que llegaran. Sabo con células Sharingan y Hachirama seguiría adelante y sería una fuerza a tener en cuenta. Especialmente con Izanagi. Eso en sí mismo es un error. Aunque es una pena que no consiga a Susanoo porque no es Kakashi. Ace con su Byakugan lo haría. Ser más poderoso, y si aprende los movimientos de 8 trigramas, Ace se convertiría en uno de los niveles más altos. 8 trigramas. Con Aki. Eso sería algo digno de contemplar. Luffy con todos los Yatsu sería solo un personaje roto. Bastante seguro de que Luffy podría suprimir su debilidad por el agua de mar con esto y ser más poderoso. Maldita sea. Este mundo verá una fuerza que nunca han visto. Ken ya estaba soñando despierto con todo esto cuando hubo una notificación del sistema. El trío terminó con su otra vida y regresaron al mundo real. Lo primero que vio Ken fueron los ojos llorosos y brillantes de Ace, Sabo y Luffy. Parecía que las tres personas estaban realmente felices con la vida que tenían. Lloraban lágrimas de felicidad y emoción. Después de todo, la vida de un ninja era algo muy envidiable para los tres. Y ahora ellos mismos se convertirían en ninjas con el paso del tiempo.